Ayer, en conferencia de prensa con el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, presentó las perspectivas económicas de México para los próximos meses. Ahora le agradezco al responsable de la política fiscal del país que nos conceda estos minutos para hablar con la audiencia de Al Sonar la Campana sobre los retos de la economía mexicana. Secretario González Anaya, ¿cómo están evaluando las condiciones de los mercados financieros ante el reciente episodio de volatilidad causado por el nerviosismo sobre un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos más rápido de lo previsto? Pues mira, yo te diría que esto siempre lo planteamos, siempre vimos que algunos de los riesgos que había alrededor de la situación actual era precisamente pues que se aceleraran la subida de tasas de interés. Y estas correcciones, pues ha habido en el pasado algunas correcciones en los mercados de activos, que pues nosotros esperamos que sea una de ellas, en las cuales pues hay una corrección y ya, ¿no? Que eso no se traduce en algo más grande. Y nosotros lo estamos viendo un poco así. Ha habido sostenibilidad de que las cosas se han movido hacia abajo, pero se han mantenido. O sea, no estamos, hay otros, déjame decirlo, hay otros indicadores en los cuales los fundamentales de las economías se ven mejor. Estamos viendo un incremento en el crecimiento, que siempre es bueno, no solo de México, sino sobre todo de Estados Unidos y del mundo. Entonces, y eso incluye incluso a las regiones europeas. Entonces, pues yo creo que lo que estamos viendo es precisamente esto que tú acabas de mencionar, un ajuste a la velocidad de las tasas de interés, pero en un entorno en un entorno favorable, donde se están acelerando algunos otros indicadores de la economía real. ¿Nos debe preocupar el aumento del déficit presupuestal en Estados Unidos a partir del recorte de impuestos y la adopción de una política fiscal expansiva? Pues mira, esto es un tema interesante y que habrá que irlo sopesando en el tiempo. Ciertamente la reforma fiscal en Estados Unidos tiene un aumento importante en el déficit, en el déficit anual y por lo tanto en su deuda. Ahora ellos tienen una ventaja, que es que pues ellos son dueños de la moneda reserva del mundo, que es el dólar. Eso les da más margen de maniobra. Frente al riesgo que representa la reforma tributaria de Estados Unidos, ¿qué hacer para no perder competitividad fiscal en México? ¿Cómo enfrentar ese escenario? Pues mira, lo hemos venido haciendo. En primer lugar, con políticas fiscales y monetarias prudentes y conservadoras que le han servido bien a México. Las reformas estructurales le han ayudado enormemente ahora sí que a potenciar muchos de los sectores en el país que no estaban contribuyendo al crecimiento como se pudiera. Y ciertamente el marco fiscal es un determinante importante de la competitividad, pero no es el único. Y eso lo vemos en que no necesariamente los países que cobran menos impuestos son los países más competitivos. El Banco de México subió su tasa de interés la semana pasada a 7.5%. ¿Se ha estimado el efecto de la política monetaria restrictiva sobre la actividad económica? Es decir, ¿no habrá un costo excesivo para la economía mexicana? Pues mira, el banco, tenemos un muy buen diálogo e intercambio de información y de opiniones sobre la economía, y estamos buscando todos la estabilidad, ahora sí que el crecimiento con estabilidad. Así que pues sobre esto vamos a seguir trabajando las dos instituciones, como hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, de manera coordinada y con mucho diálogo entre nosotros para compartir la información. Cuando suben las tasas de interés se incrementa el costo de financiamiento. ¿Tendrá que pagar más el gobierno mexicano por la deuda que emite en los mercados? Pues mira, en esta deuda sí, pero en la deuda nacional sí, pero una de las cosas que sí te puedo decir es que el gobierno federal, Pemex y hasta CFE ya terminamos con nuestros requisitos de financiamiento para todo el año. Nuestros requisitos de financiamiento externo para todo el año.
Así que eso nos da es una noticia importante y relevante. Pemex lo hizo el año pasado y el gobierno federal lo hizo a principios de año, Pemex CFE lo acaba de hacer. Esto es un logro importante, que tan temprano en el año ya no tengamos necesidades de financiamiento exterior por el resto del año. Esto nos da una protección pues una protección importante. No quiero ponerle demasiados adjetivos a eso. A 10 meses del cierre de administración, ¿cuáles son las prioridades, secretario? Mira, las prioridades son bastante claras. Y me las dijeron desde el día en que el presidente de la República me hizo el honor de nombrarme secretario de Hacienda, y se pueden resumir en una palabra: darle continuidad a la estabilidad macroeconómica, continuidad a la implementación de las reformas estructurales, continuidad a la transparencia presupuestaria y continuidad a los esfuerzos de reconstrucción. Así que en eso vamos a estar trabajando. En términos de estrategia macroeconómica para 2018, ¿Hacienda tiene un plan B en caso de que termine el Telecán? Mira, nosotros estamos sobre el plan A. Estamos trabajando y sobre el TLC. A mí me gusta recalcar que pensemos que hace un año estábamos en total incertidumbre. Estados Unidos acababa de salir del TPP y no sabíamos exactamente a dónde iba a ir el Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos un proceso y un diálogo. Llevamos 6 rondas exitosas, se han concluido ya 3 capítulos, entonces pues va caminando. Vamos a ver a dónde está. El secretario de Economía es un experto negociador y el secretario de Relaciones Exteriores también están contribuyendo en que esto llegue a buen puerto, y esperemos que así sea. Entonces estamos trabajando sobre ese plan. Secretario González Anaya, muchas gracias por los comentarios y la información. Muchas gracias. Un abrazo y saluda mucho, Enrique. Claro.